Te doy la bienvenida al podcast Y por mí primero, un podcast para cuidarte, escucharte y respetarte. Una invitación a conocerte mejor, a conectar contigo, aquí y ahora, para que sientas el beneficio de estar presente. Vamos a parar y a respirar juntas, aprendiendo y practicando el autocuidado en comunidad. Para vivir bien y mejor, más con menos, para poner en el centro los cuidados de las personas y la naturaleza, empezando por ti, por todas y todos y por mí primero. Hola queridas, ¿cómo estáis? Yo felicísima como siempre de volver a encontrarnos una semana más en este espacio, en nuestro refugio, aquí en Y por mí primero. La semana pasada abrimos un melón precioso y liberador y nos recordamos juntas que nuestra vida, nuestra rutina, el trabajo, las responsabilidades, la crianza, no son nuestros enemigos. Pero es verdad que sé que al terminar el episodio seguro que a muchas os asaltó la misma duda. Ok, Silvia, la teoría es hermosa, pero ¿por qué me cuesta tanto bajar la mochila al suelo para respirar, para descansar un ratito? Vale, pues hoy quiero que abramos los ojos a algo que creo que es fundamental, pues la verdadera batalla no está fuera, no está en nuestra agenda. La verdadera batalla está en cómo nos hablamos por dentro cuando las cosas no salen perfectas, no salen como esperamos, cuando no llegamos o cuando nos equivocamos. Nuestra verdadera enemiga interna es la autoexigencia y el perfeccionismo. Pero antes de ir a la raíz de todo esto, quería recordaros esas 3 ideas fuerza que tanto resonaron del episodio pasado y que seguro que le habéis estado dando unas vueltas. ¿Recordáis que hablábamos de la culpa por el cómo consumimos el autocuidado? De cómo caemos en la trampa de machacarnos pensando que no nos estamos dedicando el tiempo correctamente. O quizás, como decía hace unos episodios, en el episodio 10, que nos persigue esa idea martilleante de que tenemos que optimizarnos constantemente para ser nuestra mejor versión, tanto interior como exterior. Como si no fueras ya valiosa, no lo fuéramos, o suficientes, tal y como somos. Culpa por empezar tarde a cuidarnos, por no ser constantes, por no llegar a tantas cosas que nos sugieren. Pero al final, queridas, estos son expectativas irreales que en lugar de cuidarnos se convierten en otra carga más sobre nuestros hombros. Especialmente sobre nosotras, insisto, las mujeres. Y esto también es puro perfeccionismo. La semana pasada también hablábamos del miedo a que ponerse primero sea desatender. Ese conflicto de creer que priorizarnos, es un acto egoísta de olvidarnos de los demás. Sé que decirlo es fácil también. Por eso en este refugio insisto tanto en que no se trata de abandonar nada, sino de volver a una misma para poder sostener todo lo demás desde otro lugar. Sostener esa mochila que tanto amamos, la que hemos elegido voluntariamente, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros trabajos seguramente también, pero entendiendo que tenemos derecho a apoyarla en el suelo a ratos para respirar. Decirse esto a una misma es pura compasión y le quita peso a la culpa, ¿verdad? Me elijo por todas y todos y por mí primero. Vale, y por último también vimos la semana pasada, y seguro que os ha venido a la mente estos días, la idea de habitar las tareas, lo que hacemos, en lugar de buscar horas extra. Recordad que la clave no es encajar una actividad más en una agenda cuando ya está muy llena, si no se puede, sino encontrarte a ti misma dentro de esa agenda. ¿Quién eres y cómo estás mientras haces todo lo que tienes que hacer? Qué liberador es también estar conectada contigo, respirándote, mientras recoges la cocina, mientras vas caminando o mientras charlas con alguien. Si la semana pasada ya pusimos luz a todo esto, hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a entender de dónde viene esa autoexigencia que tanto nos aprieta y cómo podemos empezar a desactivarla, a callarla. Así que, allí donde estés y como estés ahora, siéntete cómoda en el refugio y vamos a adentrarnos juntas en el tema de hoy.
Empiezo preguntándote, ¿sabes reconocer tus dos voces internas? Así es, tenemos dos voces, aunque demasiadas veces se queda con el micrófono una de ellas, y esa es a la que más escuchamos. Esa voz acaparadora es la voz autocrítica, que también es la voz del ego, la del instinto de supervivencia, la de nuestro cerebro primitivo intentando protegernos. ¿Cómo? Pues a base de exigencia, de crítica, para que encajemos, para que seamos perfectas, para no salirnos de la zona segura, de lo conocido, de lo esperado. Y luego está la voz interna autocompasiva, la voz de nuestra intuición, que es la voz del instinto de evolución, la que te anima a moverte, a probar cosas nuevas, la que te promete estar siempre para ti cada vez que te caigas, para darte la mano, para ayudarte a levantar, para sostenerte en las dudas, en el miedo. Para identificarlas muy fácil, vamos a hacer un ejercicio de visualización. Piensa en alguna amiga cuando algo no le sale bien o cuando cree que se ha equivocado y se está criticando. ¿Te imaginas cómo se habla? ¿Cómo se está machacando en bucle, diciéndose que otra vez igual, recordándose que lo podría haber hecho de otra manera, o todo lo que no ha sido capaz de hacer, presionándose por lo que pensarán los demás, por no estar a la altura, etcétera, etcétera? ¿Te suena de algo esa voz? ¿La escuchas habitualmente? ¿Crees que estás siendo justa con tu amiga? Ok, ahora piensa que tu amiga te cuenta lo que le está pasando, cómo se siente y cómo se está hablando así de duro frente a ti. ¿Tú qué le dirías? Imagina tu voz hablándole, sosteniéndola, animándola, recordándole que puede seguir intentándolo, que tal vez esta vez no le ha salido, pero puede salirle la siguiente, diciéndole que está interpretando la situación con mucha dureza, pero que no está sola, que es valiosa siempre, que no tiene que ser perfecta, etcétera, etcétera. ¿Crees que tus palabras pueden ayudar a tu amiga? Tal vez a no fijarse solo en el error, tal vez a ver el error como una oportunidad de aprendizaje, a sentirse amada y sostenida, a mirarse y hablarse con menos exigencia, a reinterpretar la situación con más ecuanimidad, más amable, más respetuosa y más realista. Vale, pues esta sería la voz autocompasiva, la que habla con amor, deseando lo mejor a tu amiga, y la que habla con compasión, deseando que su amiga no sufra, queriendo evitar o aliviar el dolor de su amiga. Ahora quiero que traslades todo a ti. En una situación similar, algo que intentas cambiar en ti y te cuesta, algo que intentas integrar o por lo que te has esforzado pero no ha salido como esperabas. ¿Qué voz se pone a hablarte? ¿Cómo habla esa voz? ¿Es fuerte? ¿Te deja escuchar algo más? Lo normal para la inmensa mayoría de personas es que la voz que escuchemos es la de la autocrítica. Es una voz machacona, que se pone pesada e insistente, sobre todo si nos pilla pues más bajitas de ánimo, más cansadas, estresadas. Y ya sabéis que es nuestro cerebro al rescate, pero vaya forma de protegernos tiene, ¿cierto? Bueno, sin embargo, estoy segura que pensando en tu amiga, la voz que te salió directa es la compasiva, es la amorosa. ¿Es así? Bueno, luego me lo contáis en comentarios del episodio, ¿vale? Pero no nos vamos a sentir mal por ver cómo somos más sostén con otras personas que con nosotras. Pues porque es lo natural y es lo biológico y es también lo social, lo que hemos aprendido. Nuestras generaciones y más arriba las anteriores igual, hemos crecido censurando el error siempre. Equivocarse es malo e iba de la mano de juicio, de gritos. Tiras el vaso porque no te fijas, te caes porque te subes ahí y antes de preguntar cómo estamos, iba la bronca. ¿Sí o no? Y nosotras, si no nos lo hemos trabajado un poquito, nos vemos reaccionando igual, especialmente con los niños y las niñas. Con las personas adultas es cierto que es distinto. Nos lo callamos más o tal vez explotamos según nos pille, porque la asertividad tampoco es algo que tengamos muy trabajado. Pero la infancia ya os digo que crece con ese prejuicio constante al error y aunque hoy intentemos criar de otro modo,
Nuestro piloto automático está programado con la respuesta que recibimos de niñas. Por eso nos sale la bronca antes de preguntar cómo están cuando se han caído, porque nosotras sí que nos lo comimos con patatas y por eso a las que somos madres o educadoras nos cuesta tanto no replicar ese modelo. Especialmente, pues como decía antes, cuando estamos en modo reacción, en modo alerta, cuando llega el final del día y estamos agotadas o cuando vamos corriendo por las mañanas para preparar todo y no llegar tarde. Ahí es cuando salta el resorte. ¿Pero por qué eso era tan malo el error? Equivocarse, fallar, y lo tenemos tan integrado. Pues mirad, porque se entiende, o mejor dicho, se malinterpreta, que si fallas no tienes éxito. Así que tenemos que ser perfectas en todo para ser exitosas. Triunfar en la vida, o traducido para nuestro cerebro, encajar, pertenecer o sobrevivir. Y es aquí, mujeres, donde habitan la exigencia y el perfeccionismo en nosotras, que tanto nos aprietan y a mí la primera. Y os digo una cosa, que vale que hay una parte biológica con nuestro instinto de supervivencia y otra social que afecta muchísimo más a las mujeres, que duda cabe, lo vamos a ver. Pero coincidiréis conmigo que hoy muchas veces quienes tiramos más de esa cuerda somos nosotras mismas, precisamente por tenerlo tan grabado. He de ser perfecta para demostrar que puedo con todo, que no soy débil, para romper estereotipos, roles y todas las barreras que tenemos solo por ser mujeres. O bien, ser perfecta para cumplirlos con nota y además demostrar que somos más que eso, más que buenísimas cuidadoras, organizadoras y solucionadoras, que es verdad que también lo somos. Pero así volvemos a lo que hablábamos hace unos episodios, de ser superheroínas, superprofesionales, superguapas, supermamás y super sonrientes. Y encima, creer que tenemos que hacerlo todo solas. Así que nos machacamos cuando sentimos que no llegamos, que no podemos con todo, que estamos cansadas, que estamos enfadadas, frustradas por no cumplir nuestras propias expectativas o lo que pensamos que esperan de nosotras. Nos machacamos en vez de ver que lo que hacemos es exigirnos por encima de nuestras posibilidades. Pero ojo, no lo olvides, que esto no es un fallo de diseño de nuestra mente. Tampoco un intento egocéntrico de ser mejor que nadie. Es un mandato social que hemos interiorizado para sentirnos seguras y aceptadas en una sociedad que estructuralmente nos está discriminando y nos lleva discriminando desde que nacimos. Ok. Esto es entonces lo que nos pasa. Y reconocerlo creo que ya puede ser de bastante alivio. Pero lo que quiero es dar un pasito más. ¿Para qué? Pues para empezar a quitarle el micrófono a la voz autocrítica y pasárselo a tu voz autocompasiva, que es un regalo increíble que puedes hacerte. Y es que, mujeres valiosas, lo que nos dicen las investigaciones es que las personas que saben automotivarse, ser más compasivas consigo mismas, logran mucho más sus objetivos y sus metas, y además se sienten más plenas y exitosas. Y es porque se atreven a intentarlo, así de sencillo. Como dice Maite Issa, el universo premia a las valientes. Estas personas saben que pueden contar con ellas mismas, que se pueden equivocar y volver a intentarlo, que es parte del aprendizaje, de la evolución y que es completamente natural. Pero si bien es verdad que esto se aplica a todas las personas independientemente de su género, la experiencia personal y el análisis de la realidad nos dice que el perfeccionismo para las mujeres es un saboteador intrínseco fortísimo que no tienen los hombres en general. Y claro que seguro que hay hombres muy perfeccionistas, por supuesto, pero su origen no vendrá, como en nuestro caso, de tener que demostrar el doble o el triple nuestra valía. De que a lo largo de la historia hayamos tenido que competir para que un hombre nos eligiera y nos protegiera. De ello dependía nuestra supervivencia y esto también está grabado en nuestra memoria celular. Nuestra genética lo ha ido manteniendo para garantizar nuestra supervivencia, la de las mujeres. Pero os voy a poner un ejemplo actual que he utilizado mucho en mis formaciones sobre igualdad en el mundo laboral. Y es que hay un estudio famosísimo que demuestra que las mujeres solo aplicamos a una oferta de empleo si cumplimos el 100% de los requisitos, mientras que los hombres se presentan cumpliendo solo el 60%. La diferencia es abismal.
Y es que nosotras sentimos que no podemos permitirnos fallar ni mostrar que no somos válidas. Y ya no voy a entrar en los estudios que confirman que tenemos menos posibilidades de lograr un puesto solo por el hecho de ser mujeres en según qué sectores, muchos sectores, y los que más poder y prestigio y remuneración tienen. Por eso se aboga tanto hoy en día por la práctica del currículum ciego, enviando los currículums, los CVs, sin nombre, sin foto y sin género. Venga, pues ahora que ya tenemos más claro de dónde nos viene tanta exigencia y perfeccionismo, aunque podríamos rascar mucho más, vamos a volver a nuestras voces. Si predomina la autocrítica, la que tenemos instalada de fábrica, nos va a costar mucho probar cosas nuevas porque tenemos un miedo horrible a fallar, a dejar de estar a salvo. Vamos a cambiarla entonces por la compasiva. Cuando sabemos que aunque nos equivoquemos, vamos a seguir estando ahí para nosotras, nos vamos a sostener, seguiremos intentándolo, amando el tiempo de los intentos, como dice Silvio Rodríguez. Y ahí es donde reside la verdadera magia del crecimiento. Por eso, queridas, mi mensaje y fuerza hoy es deciros que nutrir el amor y la compasión en nosotras y con nosotras va a tener más fuerza que todo el resto de acciones de autocuidado que hagamos juntas. Cultivemos la voz autocompasiva que busca nuestra plenitud y nuestra felicidad, nuestro bienestar integral, no solo la supervivencia. Que también os digo que hay veces que si termina el día y estamos todas en la cama, todos en la cama y a salvo, medallita. Como dice Bey de Educando en Conexión, que esto también me lo grabé a fuego muchos años. Medallita. Pero ahora, queridas, ¿cómo se traduce en el día a día empezar a entrenar esta voz autocompasiva? ¿Cómo se baja a la tierra? Pues os sugiero pasar de la exigencia a la realidad a través de un mantra que seguro que habéis escuchado 1000 veces, pero que cuesta una vida entera integrar. El famoso mejor hecho que perfecto. Aprender a tratarnos con compasión implica necesariamente aceptar nuestra humanidad y abrazar el error. Yo esto no lo aprendí en un libro de teoría, lo he entendido y lo acepté y vi que lo necesitaba con urgencia, además, cuando la vida me puso el espejo más exigente de todos, la maternidad. Fue ahí cuando empecé a formarme en disciplina positiva, creo que ya os lo he comentado, para ejercer una crianza respetuosa y sentía que pese a entenderlo y a creer en ello profundamente, nunca era suficiente y me machacaba a tope. Como no hemos hecho la reunión familiar el domingo, como tocaba, o como esta mañana no he conectado antes de corregir, como he acabado gritando, pues bueno, ahí ya sentía que no valía nada todo lo que hacía, solo veía que no salía perfecto y tenía la tentación de dejarlo por sentirme incapaz o de pensar que yo no podía. Por suerte, entre las primeras lecciones aprendí 2 cosas que me han servido para todo en la vida. Lo primero, que si yo estaba desconectada de mí, saturada, mi cerebro iba a tirar por lo que tenía grabado desde niña, como ya hemos recordado antes, reaccionando en lugar de poder actuar consciente. Entender esto me permitió ser más compasiva y también comprender que cuando veía, y cuando veo hoy también, que las niñas no están bien, que estamos todos en casa muy alterados, muy peleones, por decirlo suave, ya sé que el foco primero está en cómo estamos Quique y yo. Pues las niñas al final son esponjas y absorben todo. También nuestro estrés, nuestras dudas cuando estamos en un momento en el que no sabemos por dónde, agobiados. Y eso también pasa con nuestras parejas. Cuando una parte no está bien, la relación se resiente. Pero bueno, que me voy. La segunda super lección que acompañaba toda la propuesta educativa para poder aplicarla en la realidad y no en lo ideal fue, como os decía, este mantra. Mejor hecho que perfecto, viendo que el error es natural y es aprendizaje. Y fue muy sanador saber que podía darme este permiso. Pero más aún, entender que si queríamos que nuestras hijas lo integraran desde peques y no sentir tan fuerte esta carga, los primeros en aplicárnoslo debíamos de ser nosotros, Quique y yo. Menos perfección y más humor, y aprender de los errores, y aceptar que hay muchas más formas de hacer las cosas, amables, firmes, humanas, reales, creativas. Y os digo que en parte lo hemos conseguido, y en parte sé que les exijo mucho a ellas, sobre todo a nivel de valores, y también
Les he mostrado mucho mi perfeccionismo y ellas también lo son. Pero al mismo tiempo, esto lo hacemos mejor, nos permitimos mucho fallar, compartimos y nos reímos mucho en las rondas de errores que hacemos, por las noches generalmente en las cenas. Les repetimos también mucho lo fantásticas que son, al margen de lo que hacen bien o mal, y nos pedimos mucho perdón, unos a otros, todo el tiempo. Creo que no es poco. Bueno, os aseguro que llegar a este punto con ellas ha sido y es todo un viaje, porque a mí en lo personal me cuesta horrores, porque soy tremendamente perfeccionista conmigo y muy exigente para sentirme vista, validada y reconocida. Y lo que estoy haciendo, en mi caso, es proteger a mi niña interior que no se sintió así. Pero ese es otro melón que hay detrás del perfeccionismo que no vamos a abrir ahora. La cosa es que en mi caso me lo tengo que repetir mucho, como os digo, mejor hecho que perfecto. Y aunque me suena simplón, no por eso es más fácil. Lo que sí que es mucho más realista, es respetuoso, amoroso y compasivo conmigo. Y además es lo que practico y deseo con el resto de personas que quiero, pero durante años no me lo he permitido a mí. Y ahora, que es verdad que ya llevo tiempo aplicándomelo, y que a veces lo consigo, veo que ha avanzado mucho hacia mí, hacia mis propósitos y a todos los niveles en mi vida. Si a ti también te paraliza el perfeccionismo, te hace sentir impostora a cada rato y te desconecta de la vida que deseas, da este primer paso para bajar o quitarle el micro a tu voz exigente y perfeccionista. Y haz tuyo este mantra, mejor hecho que perfecto. Dejemos espacio, queridas, para ser simplemente las mujeres reales y valiosas que ya somos. Y vamos a celebrar esas mujeres juntas, aquí y ahora, habitando nuestro refugio, poderoso y sanador. Cierra los ojos si puedes. Lleva la mirada hacia ti. Habita tu presente en este momento, utilizando el ancla de la respiración. Inhala profundamente por la nariz y exhala todo el aire por la boca, liberándote de todo lo que te pesa ahora mismo. Deja tu mochila a tu lado en el suelo. Inhala y llénate de energía vital. Exhala y suelta tensiones, rigidez en el cuerpo, en la mente o en el pecho. Vuelve a tu respiración natural por la nariz y déjate mecer por ella. Déjate cuidar por ella. Inhala y exhala. Te invito a poner hoy intención en acompañarte, en estar presente contigo amorosamente, amablemente. Y regálate ese gesto que te diga, estoy aquí contigo, siempre. Me encanta estar contigo. Te sostengo. Te acompaño siempre. Pueden ser tus manos en el centro del pecho, en tu rostro sosteniéndolo, quizás abrazándote. ¿Cómo te sientes contigo? Segura, amada, valorada. Puedes soltar el gesto y ahora quiero que te visualices haciendo eso que te gustaría cambiar y no lo has conseguido aún, o tal vez equivocándote. Y observa lo que te dice tu voz autocrítica, tu ego. ¿Cuáles son las palabras que te dices cuando vuelves a caer en ese comportamiento que no te gusta? Tal vez no son palabras, pero sí sensaciones, tal vez de decepción,
tristeza, rechazo. Fíjate ahora en cómo te sientes al recibir ese mensaje interno. Valida tus emociones. ¿Te sientes dolida? ¿Pequeñita? ¿Incapaz? ¿Triste? Puedes sentir empatía hacia ti, claro. Viéndote desde fuera, recibiendo esas críticas, es muy duro. Ese tono, esas palabras. Y quizás quieras darte de nuevo ese gesto amoroso, abrazando tu dolor ante el juicio interno. Y tal vez ahora puedes considerar que en realidad ese crítico interno intenta simplemente hacerlo lo mejor que sabe. Está intentando protegerte. Si es así, ¿por qué no le das las gracias? Dile internamente: reconozco tus buenas intenciones y te lo agradezco. Pero ya no me sirve. Que me hables de esta forma no me es útil. Gracias por intentar protegerme, pero elijo escuchar otra voz. Observa cómo se siente poner ese límite firme pero amable a tu voz autocrítica. Y vuelve a dejarte acunar por tu respiración, nutriéndote al inhalar y limpiando al exhalar. Pásale ahora el micro a tu voz autocompasiva, la que nace de la empatía hacia ti, cuando te sentías atacada, desprotegida, hace un momento. La voz de la compasión no busca que seas mejor, pero sí sabe cómo cuidarte, cómo motivarte. Sabe que en el fondo no hay nada que arreglar, solo quiere acompañarte hacia ser una versión más plena, más feliz. Observa qué palabras surgen desde ese lugar. Quizás sea un te quiero, me importas, quiero que seas feliz, yo te acompaño. Date todas las oportunidades que quieras. Si estas palabras no te salen hoy, o si te resulta difícil dirigírtelas a ti, imagina por un momento cómo se las dirías a esa amiga que está queriendo cambiar algo en ella, en su vida, algo que no le gusta mucho. ¿Cómo le apoyarías? ¿Cómo le animarías? Seguro que también le sostendrías en todas las oportunidades que necesite. Se las darías. Vuelve a ti ahora y siéntelo en ti. Repite internamente conmigo: eres la mejor compañera de viaje y juntas estamos a salvo. Te quiero. Me importas. Quiero que seas feliz. Inhala y exhala todo conscientemente, profundo, un par de veces. Y vuelve aquí, conmigo, con nosotras. Bueno, queridas, creo que hoy hemos hecho un viaje intenso, pero muy aterrizado, o al menos esa ha sido mi intención. Antes de pasar a la práctica para esta semana, os quiero compartir un regalo del universo. Ya tenía planificado el tema de hoy, cuando por casualidad estas semanas estoy repitiendo una serie de clases de yoga de una profe que amo, Cándida Vivalda, de mi estudio de yoga online. Y justo el propósito de la clase que me tocaba era superando la autocrítica.
Así que me he inspirado en sus buenísimas reflexiones, en su meditación y las he adaptado para nosotras, para nuestro refugio. Pero por supuesto quiero reconocerlo y agradecerlo a ella y a mi comunidad de yoga. Bueno, además al terminar la clase, que ya tiene un par de años o así, Cándida nos proponía una práctica y quiero que sea también nuestra práctica esta semana. Os propongo escribiros una carta como lo haríais a una amiga. Quiero que te hables motivándote, dándote esas oportunidades para no ser perfecta, para arriesgarte sin depender del resultado, para recordarte que puedes hacerlo aún con miedo, con dudas. Y quiero que te cuides con cada palabra que te dediques. Matérnate, abrázate. Vuelve a esta carta cada vez que sientas la voz de tu autocrítica cuando se pone fuerte. Entonces léela en voz alta y elige escuchar tu otra voz, la compasiva, la amable, la alentadora. Úsala como escudo cada vez que reconozcas la voz del ego cuestionándote. Aprender a identificarla en tu día a día es el mejor entrenamiento para aprender a escucharla con más distancia, sabiendo desde dónde te habla. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro encuentro, igual que se acerca el final de la primera temporada de Y por mí primero. Pero tengo muchas sorpresas preparadas para que este refugio siga disponible todo el verano. Y empezaremos, como tantas me habéis pedido, con un nuevo encuentro. Eso sí, el calor de junio en Valencia ya no nos permite hacerlo presencial, así que nos vamos a ver en un formato virtual y nocturno, a la fresca. Nos reuniremos en torno al solsticio de verano y la mágica noche de San Juan, entre medias, que simbolizan el triunfo de la luz sobre la oscuridad, renacer, soltar, desear. Vamos a traer parte de esa simbología a nuestro refugio, a hacerla nuestra y muy especial. Pero ya no os cuento más. Solo anotad la fecha, 22 de junio a las 21:30. Pero no te preocupes si no puedes estar en directo, porque además lo vamos a grabar, podrás vivirlo cuando quieras y siempre que quieras. Me emociono solo de pensarlo, va a ser genial. Y ahora sí, nos despedimos hoy. Respira conscientemente y como siempre te pregunto, ¿qué te deseas hoy? Yo deseo que améis el tiempo de los intentos, que os deis permiso con compasión, porque solo el amor alumbra la maravilla. Gracias por habitar este refugio conmigo hoy. Recuerda que tienes tu meditación de regalo y las llaves esperándote en mi web ypormiprimero.com. Si te ha gustado nuestro encuentro, activa la campanita o suscríbete para que nos encontremos el próximo viernes. También puedes invitar a otras mujeres que valoras a nuestro refugio y seguirme en Instagram en @_ypormiprimero. Eres importante, nunca lo olvides. Te abrazo muy fuerte.